Sean bienvenidos a una nueva entrega de Tiene la Palabra Diputado. Nos aloja del Salón Bicentenario del Palacio Federal Legislativo. Nos trasladamos en el ámbito de la investigación y de pulsar las opiniones a la realidad de la frontera venezolana. Ya son 2 fines de semana en los que se registra el cruce de cientos de venezolanos, se cuentan ya por miles, quienes han decidido cruzar la frontera para conseguir todos los productos de la canasta básica que en Venezuela pues prácticamente son imposibles de conseguir. Todo esto ha generado una ola de reacciones por parte del gobierno nacional y también por parte de quienes ejercen la dirigencia política de Venezuela. Vamos a conversar hoy con nuestra invitada, la diputada Lady Gómez. Ella es del estado Táchira y ha sido muy combativa en el discurso de la denuncia sobre lo que allí está ocurriendo. Bienvenida, diputada, y muchas gracias por acompañarnos. Su primera aproximación o su diagnóstico de lo que ha ocurrido en estos 2 fines de semana de cruce de venezolanos por la frontera. Bueno, recordemos que la frontera venezolana, colombo-venezolana, tiene 11 meses cerrada por una decisión unilateral de Nicolás Maduro. 11 meses donde se ha venido generando una serie de efectos consecuenciales, pero que en este momento la realidad de la crisis humanitaria que estamos viviendo en Venezuela por falta de comida, por falta de medicina, ha detonado el tema de la frontera. Ha detonado el tema de la frontera porque las mujeres de la frontera decidieron salir a garantizar la alimentación de sus hijos, y garantizar la alimentación de sus hijos en frontera implica tener que superar los cercos de las Fuerzas Armadas para poder alimentar a un hijo. Eso fue lo que se presentó el día 5 de julio en la frontera. Más de 500 mujeres, madres de familia de los municipios fronterizos, pasaron los cercos de la Guardia Nacional y fueron a Cúcuta a comprar fórmulas lácteas, pañales, comida, medicina, para garantizar el derecho a la alimentación de sus hijos, que el gobierno de Nicolás Maduro no puede garantizar en este momento. Luego de ello, se toma este hecho social como referencia y el día 10 de julio, más de 35.000 tachirenses vuelven a pasar la frontera nuevamente para poder desarrollar la misma práctica que les permita garantizar el derecho a la alimentación de sus hijos y poder controlar el hambre que se está viviendo en Venezuela. Un hambre que se evidencia en las escuelas cuando vemos a los niños desnutridos, un hambre que se evidencia en los hospitales cuando vemos que los servicios de comedor en los hospitales no funcionan, un hambre que se evidencia en las universidades cuando se ve que a los alumnos ya no les dan la comida en las universidades, pero un hambre que se evidencia con más connotación cuando los padres y las madres venezolanas van a una panadería y ya no pueden comprar un pan porque no les alcanza o porque no se lo venden, o cuando van a un supermercado y no consiguen lo básico que es un paquete de harina pan para llevar unas arepas a la casa o a la mesa de sus hijos. Todo esto se desarrolló en dos hechos de connotación social, pero el día domingo 17 se marcó una pauta en la historia colombo-venezolana. Más de 120.000 venezolanos de diferentes estados del país fueron a la frontera del Táchira y por Ureña en el puente Francisco de Paula Santander y San Antonio en el puente Simón Bolívar pasaron más de 120.000 venezolanos a pedir ayuda humanitaria en Colombia para que se les pudiera proveer a través de una venta comercial productos de primera necesidad, que a pesar del diferencial cambiario, son productos que tienen menos costos, son más baratos, porque recordemos que todos los productos de la cesta básica venezolana son regulados por el gobierno, y al estar regulados por el gobierno, todos los venezolanos sabemos que todos los productos regulados se desvirtúan, desaparecieron de los anaqueles, y sencillamente cuando se consiguen son muchísimo más costosos que poderlos comprar en Colombia. Puedo poner una referencia, un paquete de harina pan, que es parte del plato criollo de los venezolanos, el plato básico de los venezolanos. En Cúcuta una harina pan cuesta $1. Y en Venezuela, en frontera, una harina pan te cuesta más de $1.7 al precio del dólar paralelo, porque recordemos que el dólar regulado lo maneja nada más el gobierno para sus amigos y sus compadres. Esta realidad obligó a más de 120.000 venezolanos el día domingo 17 de julio a cruzar la frontera en busca de medicinas, de alimentos, para poder controlar el hambre de sus hijos y para poder preservar la vida de sus hijos, porque recordemos que en Venezuela tampoco se consigue ni una pastilla para calmar una fiebre. Fíjense que el gobierno, sobre todo esto, ha promovido sus matrices. Hablamos de matrices porque vamos a mostrar
el contenido de la cuenta del gobernador Vielma Mora, la propia cuenta de la Gobernación del Estado Táchira, asegura que quienes cruzaron la frontera solo trajeron pocos productos porque son muy caros, pero es una matriz insistentemente promovida por el gobierno. También hay testimonios audiovisuales de reporteros de Venezolana de Televisión en el sitio que dan cuenta también de que la denuncia de quienes cruzaron es precisamente que no pudieron comprar prácticamente nada porque eso está muy caro. Vamos a escuchar este testimonio y al regreso pulsamos su opinión. ¿Qué pasó? ¿Intentó comprar? Fui para verificar los precios y eso, pero eso está absolutamente demasiado caro. Está muy caro, no se puede comprar nada. Yo no entiendo cómo las personas dicen que en el país, que en Venezuela hay una guerra económica, que esto, que aquello, y resulta que allá las personas, yo no entiendo por qué la gente va para allá, si no le va a alcanzar para comprar nada, eso está demasiado caro. ¿Cuánto cuesta allá, por ejemplo, un kilo de azúcar? Un kilo de azúcar allá está en, sí, venden por 5 kilos, 5 kilos de azúcar son 20.000 pesos. En bolívares, pues no sé cuánto es, son como 10.000 bolívares más o menos, 8.000 de 10.000 bolívares más o menos. Usted denuncia, diputada, esto como un laboratorio, ¿por qué? Bueno, el día viernes 15 de julio, el diputado Diosdado Cabello visitó el estado Táchira y se hicieron algunas reuniones y el día sábado 16 a tempranas horas del día recibimos información de parte de muchas personas que trabajan en la gobernación a las cuales se les indicó que serían trasladadas de San Cristóbal en las unidades de transporte del gobierno para llevarlas a la frontera con la intención de que pasaran la frontera, fueran a Cúcuta sin dinero y al retornar declararan que no pudieron comprar porque los costos eran excesivos y que además las autoridades colombianas los habían tratado muy mal. Entre 7 y 8 de la mañana del día sábado, la aduana de San Antonio, el puente Simón Bolívar de San Antonio, amaneció cercado con unas vallas de la Guardia Nacional. Esto también lo denuncié como parte de la estrategia, porque la estrategia de ellos, de acuerdo a la información que recibimos de personas que trabajan en el gobierno regional, era generar una movilidad de aproximadamente 400 personas, dentro de los cuales habían varios funcionarios de la gobernación del estado, diputados al Consejo Legislativo afectos al partido de gobierno, y que desde tempranas horas de la mañana se generara la percepción de que no iba a ser, de que no se iba a abrir la frontera. Cuando empezaron a llegar las unidades de transporte, se levantan las cercas de la Guardia Nacional, la gente comienza a pasar, pero las autoridades colombianas se percatan que la gente que iba con consignas, franelas y gorras alusivas a consignas del gobierno, iban sin dinero y que además eran agresivos en el momento que gritaban consignas a las personas que sí podían pasar. Esto le generó cierta perspicacia a las autoridades colombianas y se dieron cuenta que estas personas no tenían dinero para ir a comprar. Evidentemente que se comenzó a limitar el paso de todas las personas que el gobierno regional había trasladado, porque era gente que iba con consignas alusivas al gobierno, que no llevaban dinero para comprar, y algunos que sí lograron pasar, cuando retornaron sobre las 11 de la mañana, declararon tal cual lo que yo había denunciado a tempranas horas del día. Vamos a hacer una pausa. Le pedimos que se quede con nosotros por un segmento más para profundizar acerca de cómo juzgan desde la MUD la conducta del gobierno, sus recientes anuncios en materia de combate de la crisis alimentaria que vive el país. Al regreso no se vaya.